¿Y qué pasa? He estado viendo el vídeo me lo ha colocado Liberto otra vez en la página de Debate Abierto y trata sobre la obsolescencia programada. No sé si habéis oído hablar del tema, pero es un tema ya trillado, es clásico. Yo os quería llevar aquí a la página del Mises, que es el wiki que tenemos nosotros. Quería explicaros algo, pero resulta que los artículos que tenemos relativos al tema pues no están todavía completados. La razón de que todos estos links los tengamos en rojo es porque cuando tecleas a ellos pues efectivamente te manda a la página de Chaval Escribe, porque todavía no hay nada escrito. Este soy yo aquí. Pero bueno, de todas maneras en el Wikipedia prefiero utilizar nuestro wiki porque es como que estoy más seguro de que la información que damos está revisada por nosotros, con lo cual es correcto, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todas maneras el Wikipedia está bien y he estado leyendo estos artículos y normalmente no, o sea, no he visto nada así que sea como para echarse las manos a la cabeza, y como la explicación que voy a dar es muy simple, pues yo creo que a los efectos oportunos nos vale. Pero de momento vamos a venirnos aquí al vídeo de Liberto que me ha colocado y ya digo, trata de la obsolescencia programada. ¿Y qué es la obsolescencia programada? No sé si habéis oído hablar de esto que dicen que bueno, las empresas se dedican a conspirar entre ellas para crear productos que se rompan antes de tiempo, así que el consumidor, pobre desgraciado, la única solución que tiene es la de gastarse dinero constantemente en productos que se rompen constantemente, y eso supone una fuente de ingresos para las empresas y es por eso por lo que conspiran. Bueno, pues no. Es un tema ya clásico, o sea, hay un montón de literatura a la que os puedo referir, pero no quiero perder esta página porque, bueno, de todas maneras, si no voy a decir nada de esta página, me podría ir al instituto, pero no. Lo voy a dejar ahí, pero bueno, de todas maneras hay una literatura extensa y temas de debate, ¿de acuerdo? Y es un tema que ya lo hemos explicado los austríacos por activa y por pasiva. Más adelante en el vídeo os voy a explicar la diferencia que hay entre nosotros, la escuela austríaca, que somos los marginales, los que estamos un poco ahí a la esquina, que nadie quiere hablar con nosotros, y luego por otro lado están los keynesianos, que son más, bueno, vamos a decir que la corriente actual de pensamiento y son los que tienen las cátedras en las universidades y demás, pero cada cosa a su tiempo, todo está relacionado. Y bueno, la obsolescencia programada se refiere a esto, como digo, no es cierto. Si hay una conspiración, yo no sé si la habrá la conspiración, pero si la hay, yo os puedo garantizar que es de los políticos, y que todo esto, el mundo de la bombilla, hay que darse cuenta, bueno, es todo una regulación por parte del gobierno de la cantidad de lúmenes que tiene que tener una bombilla de 40 vatios, historias que no, esto no tiene nada que ver con el libre comercio, de verdad. Todo está, por ejemplo, aquí dice, para empezar, estas bombillas te las da el ayuntamiento de Birmingham, ¿de acuerdo? Donde vivo yo. Y en cada ciudad en Birmingham el ayuntamiento te da no solamente bombillas, sino también sacos de desecho, es decir, ¿cómo se dicen? Bolsas de basura. Y nada, pues es totalmente gratis. O sea, normalmente aquí el consumidor, tenía aquí una foto. Esta es la bombilla que da el gobierno. No sé cuánto me ha durado. Podéis ver aquí donde estoy señalando con el ratón que ha explotado por dentro y que ya no funciona. Con lo cual me he tenido que... Esta bombilla que veis aquí la da el gobierno. Te la da el gobierno. Esta yo no la he comprado. Te la dan cada cierto tiempo. El problema es que se rompen antes de que te devuelvan normalmente cada cierto tiempo te dan estas bombillas, pero no duran el tiempo las que te da el gobierno, como para no tener tú que comprar tus propias bombillas en el tiempo en que el gobierno no te las da, porque no te está dando bombillas todos los días, pero estas tampoco funcionan. ¿De acuerdo? O sea, vamos a decir que ni estas funcionan. Tuve que comprar esta bombilla, como veis aquí, está rota el filamento, ¿de acuerdo? Bueno, pues he tenido que cambiar.
con lo cual estoy incurriendo en costes aquí y el dolor de cabeza que me está dando esto, cuando se supone que si me vengo a esta página lo tienen todo súper regulado, no sé qué. El 1 de septiembre del 2009 dice aquí las bombillas de 100 vatios tienen que tener una clasificación de por lo menos A. Bueno, pues ya las que no tengan A en el 2009, y ahí qué espacio se nos está dando al consumidor. Yo cómo puedo empezar a ser responsable en el mundo de la bombilla, ¿de acuerdo? Si estoy incurriendo en gastos constantemente y como el gobierno está por medio, no puedo recortar por ningún lado. Y lo peor de esto es que con esta regulación, la libre empresa pues no tiene ningún mecanismo de... No podemos sancionarles, no podemos votar en contra del producto porque esto nos lo impide. ¿De acuerdo? Todas las empresas... De hecho, hay gente que gana pasta cuando sacan estas regulaciones porque ya tienen la solución en anticipado a los requerimientos del gobierno. No se trata de una... Es que no lo veis que es la política, que no tiene nada que es toda la regulación. Voy a venir un momentito a esta página. Esto lo voy a explicar más adelante, pero voy a sacar una nueva. Solamente hay dos maneras en la que podemos cancelar, es decir, en el sentido de dar un voto de castigo a la empresa privada. ¿De acuerdo? Uno es por medio de, bueno, pues no comprar el producto. ¿De acuerdo? Y otro medio es simplemente por medio del votar y de por medio de legislación. Y ahora nosotros decimos, ¿es la competencia libre? Pregunto. Hombre, la competencia es libre, hay que preguntarse si cómo se puede entrar en el mercado. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero introducir una bombilla que dure más tiempo y que sea más barata, ¿dónde encuentro las barreras? ¿Son las otras corporaciones y las otras empresas las que por medio del... Porque si es por medio de regulación, es el gobierno. De la única manera que a mí me pueden cancelar las empresas privadas es por medio de el mecanismo del precio, de la oferta y la demanda. Es decir, si no hay un monopolio, y ellos podrán tener el monopolio que quieran, la cuestión es, ¿puedo yo entrar? ¿Y de qué manera puedo entrar? Porque si cuando yo quiero entrar resulta que no es el mecanismo del precio, de la oferta y la demanda, es decir, hay un consumidor que está demandando una bombilla que sea más barata y dure más tiempo. ¿De acuerdo? Esta es de la manera en que se me está cancelando a mí. ¿Puedo ofertar yo este producto? ¿Puedo satisfacer esta demanda? Otra cuestión es cuando te vienes aquí, maldita sea, y tienes que todo esto. Jolín. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues claro, normalmente nadie quiere hacer... Acabamos con estas bombillas asquerosas, ¿de acuerdo? Que son del año de la piedra. Estas bombillas yo, la primera vez que vine aquí a Inglaterra, después de vivir en Marruecos, me llevé un susto de miedo. Porque tienen el mismo sistema de adaptarse que utilizan en Marruecos. Por lo menos en España nosotros tenemos la rosca, ¿de acuerdo? Esto es terrible, esto es una bombilla asquerosa, ¿de acuerdo? Y la bombilla asquerosa, y esta, bueno, la presentan como que, vale chaval, es más eficiente, no sé qué, tal, no sé cuál. No funciona, si es que no funciona, no funciona. Y lo peor de todo es que no, la competencia es libre. No, porque no solamente tienes que enfrentar con eso, sino tienes que ir con toda la regulación. De verdad, que no. O sea, no tiene nada que ver. Y no existe esa conspiración. Y esa conspiración, bueno, pues podrá existir, pero de la única manera en la que las empresas nos pueden cancelar es por medio de este mecanismo. Bueno, pues que conspiren todo lo que quieran. Si nosotros podemos satisfacer esta demanda mejor que ellos, pues se van a tener que ir a la porra. Yo no sé si nos dais cuenta de que en un mundo donde existe esta conspiración, es decir, que las bombillas se rompan después de que uno enciende la luz,
10 veces, existe un incentivo para crear una bombilla mejor, y es porque hay demanda. Ahora vamos a ver, ¿por qué no se crea una bombilla mejor? Esta es la cuestión. ¿Por qué no se crea una bombilla mejor? Si no hay una bombilla mejor, bueno, pues será porque no es solamente esto, la barrera con la que te encuentras, sino que hay otras barreras, y estas barreras están aquí. ¿De acuerdo? El gobierno te está dando esto gratis, con lo cual el consumidor no tiene ningún incentivo a la hora de decir, bueno, me quiero ocupar de tener una bombilla más eficiente. Ya es el gobierno el que te está diciendo, vamos a ver, una bombilla es eficiente, te lo dice aquí. Si no lo dice el gobierno, eso, vamos a ver, eso no va en contra de la ley. Para que una bombilla sea eficiente te tienes que venir aquí a la bombilla que te dicen cómo reciclarlo. ¿De acuerdo? O sea, con lo cual, bueno, pues el consumidor, ¿qué responsabilidad tiene? Ya está todo regulado. ¿De acuerdo? Entonces al consumidor no se le está dando el más mínimo margen a la hora de presentarse él mismo con un principio de racionalidad en función del cual, porque nadie quiere pagar las facturas más caras, lo que quieres es pagar las más caras. Y si esas fuerzas se dejan al mercado y son dinámicas, bueno, pues igual que hemos acabado con ordenadores que son la hostia de rápido y molan un montón, y tenemos unas bombillas que son del año de la piedra y que es que no funcionan de verdad. O sea, fijaros, voy a volver a sacar la bombilla asquerosa porque es que no funciona para nada, se rompe, es un gasto inútil, y estamos aquí, y es cuando hablamos de una economía externa, ¿de acuerdo? Porque se externalizan los costes. Y bueno, de todas maneras, yo creo que esto ha quedado explicado. Me quería venir aquí a la página de explicar cosas. Aquí veis el término austríaco y este es el término keynesiano. Y bueno, no sé, alguno de vosotros me habéis preguntado y demás. No voy a partir de supuestos en el sentido de que sé que algunos de vosotros pues que es que no tenéis ni idea ni lo que es esto, ni lo que es esto, o qué sentido tiene la demanda o la oferta, nada de economía, cero. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a intentar explicarlo desde lo más simple posible para que se entienda lo que estoy diciendo y la relación que tienen con las bombillas y la relación que tiene con los derechos individuales de las personas y lo que vosotros queréis instaurar de democracia, este debate abierto que tenemos por una república constitucional de la hostia. Así que pues me voy a venir a esta página y decir que sí, yo estoy en esta escuela, es donde pertenece esta página, es el wiki de Mises. Y bueno, pues como he dicho antes en el vídeo, nosotros somos los marginados, nadie quiere hablar con nosotros, somos como marcianos, y lo fuimos al principio, de verdad. La tradición de la escuela austríaca es la de oposición a la escuela, al logicismo de Viena, la escuela de Viena, es decir, el positivismo lógico de Popper y demás, y sobre todo porque fue una corriente que surgió en oposición al criticismo de todos los historicismos, en el sentido de Marx y de Hegel y demás. Y bueno, el término es austriaco, igual que la escuela austríaca del Círculo de Viena, pero nosotros éramos, ya te digo, aunque nos han dado el término de austriacos, éramos los perros raros de la época porque... Pero bueno, de todas maneras, Freud y demás y toda esta gente que está más en el lado del positivismo lógico, ahora explicaré lo que es el positivismo lógico de Popper, pues también eran vistos un poco así como que no encajaban muy bien. ¿De acuerdo? Los austríacos es una escuela de pensamiento que se opone al keynesianismo y como ya digo es la escuela que no es la principal. Son estos los que ocupan hoy en día la cátedra, es decir, los keynesianos, en las universidades, y nosotros somos un poco los marginales del asunto, que nadie nos quiere escuchar ni nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues una de las diferencias fundamentales que existe entre la escuela austríaca y la escuela keynesiana es que los keynesianos no disponen de una teoría explicativa
en el sentido que la poseemos nosotros. Ellos dicen que es teoría porque desarrollan modelos y los ponen en práctica con la realidad a la hora de modificar los supuestos de que parten. Es decir, parten del mismo modelo de ciencia que se utiliza en el ámbito de las ciencias naturales, donde si yo no sé por qué ocurre algo, pues genero una hipótesis que, no sé, por ejemplo, que determinados compuestos reaccionan de tal manera. Ahora tengo que poner esa hipótesis a prueba. Bueno, pues resulta que cuando la pongo a prueba, esos compuestos no interaccionan del modo que yo pensaba que funcionaban. Con lo cual tengo que volver a la hipótesis inicial, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo en el enunciado general sobre esos compuestos? Bueno, pues que tienen las propiedades A, B, C y D. Popper diría, bueno, el hecho de que, y ahora explico lo que es el positivismo lógico, nosotros estamos en contra de esta corriente, vuelvo a existir, por lo tanto estaríamos en contra de Popper. A Popper no lo consideramos idiota, ¿eh? Vamos a decirlo. No consideramos que Popper fuera idiota o que fuera un señor malvado que se dedicara a tener esas teorías simplemente porque sí. Y además vamos a decir que una lectura más profunda de Popper revela cuestiones que, sí, la verdad, no sé por qué los keynesianos... En principio a los keynesianos les gusta Popper porque, bueno, pues siguen los mismos, se rigen por los mismos parámetros, utilizan ese método de ciencia. Por medio de testar una teoría, intentan modificar los supuestos los supuestos de que se parten, que son los axiomas lógicos del modelo que ellos parten. Popper diría, bueno, pues el hecho de que en este caso concreto de los compuestos no se haya obtenido el resultado que se esperaba, no quiere decir que el enunciado principal sea incorrecto. Es decir, que determinados compuestos interaccionan por A, B, C y D. A lo mejor es que A puede fallar, o a lo mejor es una conjunción de A y B, o a lo mejor no es ni A ni B, es C. Entonces vamos a estudiar en principio qué parte del enunciado no funciona bien, porque a lo mejor el hecho de que el experimento que se haya dado en la realidad no corrobore la teoría no quiere decir que la teoría sea falsa. Esto es un punto importante con Popper, ¿de acuerdo? Los austríacos, mira, simplificamos todo eso mucho. Una de las cuestiones que, y además creo que esto me lo vais a rebatir, y es que los austríacos no partimos de supuestos. Y no partimos de supuestos porque tenemos un método lógico a priori. Esto sonará un poco a Kant. Y todo esto descansa en la idea de que el modelo se aglutina sobre el método praxeológico, es decir, vamos a ver, a ver, ¿qué escribo aquí? Praxeología. ¿De acuerdo? Praxeología no significa nada más que acción humana en griego. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es uno de los principios básicos de que partimos, y es que no partimos de ningún supuesto, porque tenemos un método lógico a priori. Kant diría que, bueno, un enunciado lógico a priori es un enunciado que es verdadero en función de su propia estructura lógica. Es a eso a lo que nos referimos. En el caso concreto de Kant, bueno, pues él se refería más bien a cuestiones de tipo... Él hacía una distinción entre sintéticos a priori. Vamos a ver, Kant cuando hablaba se refería a cuestiones, por ejemplo, de, vamos a decir, los tres lados de un triángulo y la relación que se mantiene con los ángulos. Bueno, pues son enunciados que no hace falta ponerlos a prueba a la hora de saber que son ciertos. El problema solamente surge cuando esos enunciados son relativos a la acción humana. ¿Cómo podemos enunciar enunciados que no carezcan de supuestos y que sean verdades en función de su propia estructura lógica, es decir, verdades autoevidentes, cuando de lo que estamos hablando es de acción humana? Bueno, pues es precisamente porque estamos hablando de acción humana. Una de las cosas que nosotros le estamos diciendo a los keynesianos, que les reprochamos, es que como es acción humana, por más que intenten hacer un experimento, nunca podrán estar seguros de estar en el camino correcto desde el preciso instante en que la libertad
Hay que recordar que no estamos hablando de átomos y que no estamos hablando de cosas, sino que estamos hablando de las personas, y las personas actúan en base a su libertad, toman decisiones, y de hecho toman decisiones porque quieren perseguir objetivos. ¿De acuerdo? Y además esta es una diferencia, hablando de objetivos, un enunciado que no tiene supuestos es todos los hombres persiguen objetivos. Bueno, pues este es un axioma de la escuela austríaca y es una verdad autoevidente. Es evidente que todos los hombres persiguen objetivos y que no hace falta salir al mundo con la regla de medir y ponerse a testear todos los casos concretos para darse cuenta de que esto es cierto. Hay gente que dice, bueno, y los ascetas y estos que no persiguen nada y están todo el día y no comen, bueno, pues sí persiguen un objetivo, que es el de alcanzar una cierta armonía por medio de la extenuación del cuerpo, y se llega, pues hay un objetivo detrás. Es decir, a lo mejor están en un sitio perenne que no se quieren mover, ¿de acuerdo? Pero eso lo están haciendo por algo. Lo que decimos los austriacos es que lo que hacen las personas responden a razones, ¿de acuerdo? Nosotros no sabemos qué objetivos tendrán las personas. Esto no lo podemos determinar. Estos, los keynesianos, parece ser que sí. Ellos parten de enunciados que son supuestos, por eso los testean, porque es que no hay manera humana de saber si son ciertos o no lo son. Y yo, que soy un keynesiano, diría algo así como que son los niños prefieren el Burger King al McDonald's. Bueno, pues claro, esto es un enunciado hipotético. Tenéis que daros cuenta de que hay una diferencia fundamental entre este tipo de enunciados: todos los hombres persiguen objetivos, y los niños prefieren el Burger King al McDonald's. Para saber si los niños prefieren el Burger King al McDonald's, lo que tenemos que hacer es experimentos estadísticos para valorar el alcance de este enunciado. ¿De acuerdo? No es una realidad autoevidente, y de misma manera en que digo que los niños prefieren el Burger King al McDonald's, bueno, podría haber dicho que los niños prefieren el McDonald's al Burger King. Los keynesianos utilizan su modelo inductivo, y esta es otra diferencia con la escuela austríaca. Inducen, inductivo, mientras que nosotros, como partimos de inductivo, significa que hacen un experimento, ¿de acuerdo? Y en función del resultado del experimento cambian algún parámetro dentro de este enunciado. Por ejemplo, resulta que ponen esta idea a prueba y los resultados invalidan esto. Pero claro, Popper diría, bueno, a lo mejor no es el enunciado lo que está mal, sino algún parámetro dentro de él, como por ejemplo en este caso vamos a decir que son las niñas, y cuando testeamos, pues esto ya refleja más la realidad. ¿De acuerdo? El enunciado es más o menos el mismo, pero se ha cambiado nada más que una parte del mismo, es decir, lo que se llama una variable, y por eso decimos aquí que el método es inductivo. Nosotros no hacemos nada de esto. Nos parece una chorrada, y nos parece una chorrada perder el tiempo en tratar de descubrir si los niños, porque es que no se está diciendo nada. Nosotros preferimos partir de enunciados lógicos a priori, es decir, de verdades evidentes por sí mismas, y a partir de ahí desarrollar un método, no puede ser de otra manera, que sea deductivo. Por eso los keynesianos nos acusan de vivir en las nubes, porque dicen, bueno, lo que vosotros partís sois racionalistas porque no hay contacto con la realidad. Si hay contacto con la realidad, es decir, yo aquí también estoy afirmando algo sobre la naturaleza del mundo, y desde el preciso instante que estoy afirmando algo sobre la naturaleza del mundo, bueno, pues se pueden poner ejemplos de casos en los que este enunciado sea incorrecto, no se vea corroborado por la realidad. Bueno, pues por eso digo que podéis poner ejemplos. No, la mente humana no puede concebir
un ejemplo que invalide esto, porque todo el mundo toma decisiones, hasta la gente que sea inválida y que esté impedida. ¿De acuerdo? La libertad no depende, se puede definir la libertad en un sentido económico, es decir, la libertad económica de comprar y vender lo que a uno le dé la gana, pero luego está el sentido de la libertad de tomar en cuenta, en consideración, las repercusiones negativas de las acciones que realizamos, y a partir de ahí es que el hombre toma decisiones, ¿de acuerdo? Otra cuestión que dicen los keynesianos es que, bueno, vosotros no podéis aprender nada porque como todo está contenido en los axiomas de que partís, mentira. Una de las cuestiones, una de las maravillas del método austriaco es que cuando empiezas a desmarañar estos axiomas y principios lógicos de los que partes, se adquiere conocimiento que no estaba en principio. Vamos a ver. Si yo digo que todos los hombres persiguen objetivos, bueno, pues aquí tenemos objetivos, pero ¿qué utilizan para conseguir esos objetivos? Nos damos cuenta de que los hombres necesitan herramientas. Las manos es una herramienta también. Y no es lo mismo apretar un clavo con las manos que con un martillo. Con lo cual, si los hombres necesitan herramientas, pues también las eligen. Y hay algunas que son más eficientes que otras. Más eficientes que otras. Con lo cual, aquí queda implicado un sentido de el ahorro y de la eficiencia, porque si diera igual utilizar una herramienta que otra, no voy a desarrollar todo el argumento. La cuestión es que cuando uno empieza a desenmarañar lo que hay aquí, te das cuenta de que el conocimiento se expande, y aquí ya entramos en temas económicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué se utiliza una herramienta por encima de otra? Nosotros no sabemos qué herramienta puede utilizar una persona, no es obvio que se vaya a utilizar un martillo, pero sabemos que, independientemente del contenido, hay herramientas que son más eficientes que otras para conseguir determinados objetivos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es mi escuela de pensamiento, explicado desde un punto de vista, espero que haya sido desde un punto de vista básico. Esto es lo más básico que hay, y bueno, pues espero que la idea quede clara. Y esto lo digo porque, claro, nosotros pertenecemos a esta tradición. Vosotros tenéis la idea de que para conseguir cosas hay que votar, y bueno, pues resulta que en el vídeo anterior una de las cosas que yo decía es que cuando América empezó, y hay que darse cuenta de que América empezó gracias a que en Inglaterra, bueno, pues la gente era muy pobre, no había tierra para todo el mundo, y si había tierra, bueno, pues era muy cara, y luego además existían las persecuciones religiosas y gente que se sentía un poco como que estaba desplazada. Bueno, pues decidieron emigrar a América, donde había un gobierno central, no lo voy a negar, pero el rol que tenía era muy, muy limitado, porque era un país que estaba empezando, ¿de acuerdo? Tenían ciertas ideas sobre la libertad y demás, y el rol que cumplía el gobierno federal pues no era tan grande como el que cumple ahora, no por otra cosa más que por falta de recursos, pero esa circunstancia histórica se dio, tuvo como consecuencia un incremento en el ámbito general de la economía y de la producción en general, que no ha tenido parangón en la historia de la humanidad hasta nuestros días. Entonces, esta es una de las razones de que yo sea anarquista, y es que me doy cuenta de que cuanto menos gobierno hay y el gobierno es más débil, de alguna manera las libertades de las que disponemos las personas aumentan. Y en la medida en la que las libertades de las personas aumentan y pueden tomar decisiones responsables libremente, tomando en consecuencia las repercusiones negativas de sus acciones, bueno, pues eso es bueno para la economía porque genera agregados. El capital es privado, se invierte en cosas que tienen sentido y a todo el mundo le va bien. Por eso fueron tan exitosos, en el que tuvieron tanto éxito.
Y me he venido a esta página de Wikipedia porque uno de los lemas del Tea Party de la época, hoy en día ya sabéis que la figura principal es Ron Paul y demás, pero bueno, el Tea Party tiene una historia fundamental detrás de sí, y uno de los temas que ellos señalaban a la hora de justificar el porqué de la guerra de la independencia americana, y es que se negaban a ser tasados, es decir, a pagar impuestos sin representación parlamentaria. Lo que dice aquí en inglés es no a los impuestos sin representación. ¿Qué representación? Bueno, se supone que es la representación parlamentaria. En Inglaterra nosotros no tenemos una constitución escrita, en el sentido de que lo que tenemos es la Bill of Rights de 1689, pero vamos, el espíritu de la ley aquí es más bien de tipo estatutaria, con lo cual cuando, por ejemplo, en Inglaterra se dice, dentro de la tradición del derecho común sajón y demás, que algo es anticonstitucional, no nos referimos a ningún documento escrito, sino que nos referimos más bien a algo que va en contra de las costumbres consuetudinarias de una sociedad. Me imagino que se podrá decir consuetudinario en el sentido de que va en contra de la tradición de un país, una nación, una sociedad, así que de tal manera que cuando, por ejemplo, se dice que tal cuestión o tal principio atenta contra el derecho de la libertad de expresión y que ello es anticonstitucional, lo que queremos decir es que ese principio, esa traba, lo que sea, va en contra de una tradición una tradición histórica que hemos tenido en este país de decir lo que pensemos, lo que pensamos, y ello va en contra de esa tradición. Por eso he utilizado el término de consuetudinario, porque tiene que ver con, es el espíritu de la ley, es la ley que no está escrita, pero es la tradición de un país que ha seguido y que no se puede legislar en contra de ello. Es a lo que se refiere el término de anticonstitucional. Entonces, una vez aclarado esto, los americanos sí tienen una constitución, y una de las razones que se esgrimieron a la hora de separarse del rey inglés es que el rey inglés les estaba cobrando impuestos, mientras que ellos no tenían representantes en el Parlamento que legitimaran esa petición del rey. Hay otro dicho en relación con esto que dice que el ciudadano o el individuo tiene derecho a negarle al rey lo que el rey no tiene derecho a pedir. Y es que tiene sentido. Si yo, por ejemplo, no sé, alguien me viene de la empresa de Coca-Cola a pedirme parte de mis ingresos, cuando yo no tengo ni acciones en Coca-Cola y no tengo ningún representante que represente mis intereses en Coca-Cola, bueno, pues no tiene ningún sentido pedirme ningún impuesto porque no tengo nada que ver con ello. Era lo que estaban diciendo aquí. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir. Aquí en inglés lo que dice es no a los impuestos, no a la tasación, sin que haya representación. Se refieren a la representación parlamentaria. Aquí dice que el eslogan se originó en el 1750. Ponen aquí una S porque se refiere al periodo de 1750-1759. ¿De acuerdo? Lo dicen como por eras. Y bueno, en principio hay que decir que otra de las razones que se tuvo para que estallara la guerra civil americana, yo ya sé que muchos de vosotros tenéis la idea de que fue por la esclavitud y demás, que bueno, cumplió un papel fundamental, pero no se trataba de la esclavitud, se trataba de los derechos de propiedad. Es un tema relacionado con derechos de propiedad, punto. Y del rol de un gobierno federal que cada vez está tomando para sí más roles y más privilegios y más funciones de las que originariamente los estados independientes y soberanos, y ese es el espíritu que se da en la Constitución, cuando ellos argumentan nos queremos secesionar, es algo que está recogido en la propia Constitución, es lo que se denomina nulificación en inglés, que no es nada más que el derecho de los estados de declarar anticonstitucional cualquier norma
o cualquier proyecto de ley o cualquier acta o cualquier estatuto que vaya en contra de los derechos constitucionales de los estados constituyentes, que son soberanos. A ver si se entiende esto. Es el estado soberano el que renuncia a parte de sus derechos, que son los que el gobierno federal se toma para sí, a favor de algo a cambio. Lo que no puede hacer el gobierno federal es tomarse para sí funciones y roles que no estén contenidos en el acuerdo originario, con lo cual si el acuerdo no se respeta, bueno, pues si no se respeta, entonces eso quiere decir que los estados pues tienen derecho a decir: no quiero un gobierno federal que me venga. Hay que tener en cuenta, de verdad, voy a volver atrás, vuelvo a insistir en que no tiene nada que ver con los esclavos. Aquí veis ciertos estados que están en rojo, lo explica aquí. No, solamente dice que son estados que se separaron después de abril del 15, pero de todas maneras estos estados de aquí es los que se les denominaban frontera, y eran estados que estaban a favor de la Unión, pero en los cuales todavía se preservaba, se respetaba los derechos de esclavitud. Y una de las cuestiones, y lo digo para que veáis que estados que estaban luchando a favor del gobierno federal en realidad tenían esclavos y les daba exactamente igual. No sé si lo sabréis, pero por ejemplo el general Lee liberó a todos sus esclavos antes de que comenzara la Guerra Civil Americana. Y una de las cuestiones que se debatían en aquella época, que eran derechos de propiedad, era si, por ejemplo, yo soy un terrateniente en Texas y tengo propiedades. Si yo me muevo con esas propiedades a California, ¿se me respetan esas propiedades? Bueno, depende de qué propiedades son esas. Si va en contra de la regulación en California, porque si en California está prohibida la esclavitud y yo me llevo esclavos de Texas a California, bueno, pues entonces serían liberados, con lo cual mis derechos no se me están representando. Pongo como ejemplo el de la esclavitud, pero podría haber dicho cualquier otra cosa. Pero sí, era uno de los problemas que estaba relacionado, y hay que tener en cuenta que tiene sentido, porque lo que le está diciendo los terratenientes al gobierno federal es: macho, no tienes derecho a venir a mi casa porque esta es mi tierra, que es un derecho inalienable. No me la es el mero hecho de que yo esté vivo implica que tengo que tener un sitio bajo mis pies, y mi propiedad es mi propiedad y la puedo llevar hacia donde quiera. Tú no tienes derecho a venir con una regulación exterior a los poderes originales que yo te he otorgado y decir que, bueno, pues ahora el poder lo tienes tú, el poder lo tengo yo. De hecho, estoy renunciando a parte de mis derechos para que tú tengas un rol de gobierno, con lo cual no puedes suplantarme a mí. Es por eso que he puesto aquí nulificación, porque es algo que está recogido en la Constitución americana. Si una ley es anticonstitucional, los estados soberanos independientes no tienen por qué seguirla. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, el problema de la esclavitud no fue el motivo fundamental. El motivo fundamental fueron los derechos de propiedad de los estados independientes, y de hasta qué punto eran soberanos desde el preciso instante en que el gobierno federal cada vez engordaba cada vez más y se otorgaba para sí funciones y roles que iban en contradicción o iban en contra de los derechos fundamentales de los estados independientes. Y bueno, pues una vez dicho esto, y vuelvo a insistir en la idea de que estos estados aquí, que se llamaban frontera, no se les permitía la esclavitud. Toda esta idea está basada en la idea de que, bueno, efectivamente está vamos a volver a la página de nulificación, a ver si encuentro una cosa, porque en la Constitución se dice que es un acuerdo compacto. Aquí está, correcto. Y cuando dicen que es un acuerdo compacto, se refiere a que es un acuerdo entre las partes. Uno de los argumentos de los secesionistas es que si no se respeta el acuerdo, pues no tiene por qué... Claro, si yo te digo a ti que yo no voy a respetar una parte de un acuerdo que tenemos entre tú y yo, lo que no te puedo decir a continuación es que, bueno,
yo no voy a respetar mi parte del acuerdo, pero todavía espero que tú cumplas con A, B y C. No, perdóname, amigo mío. A, B y C estaba supeditado también a que tú cumplas toda la parte del acuerdo, no solamente la que te conviene. Y desde el preciso instante en que me estás diciendo que esta parte del acuerdo no la vas a respetar, nada del acuerdo original que teníamos entre tú y yo tiene vigencia. Ellos no entendían la Constitución en el sentido de un documento inmutable, porque fue un acuerdo generacional con la época, y una de las cuestiones que tenemos los anarquistas, hay gente que me pregunta si Ron Paul es anarquista. Bueno, sí, Ron Paul es anarquista. Es uno de lo queremos en la escuela austríaca como si fuera nuestro padre. ¿De acuerdo? Pero la crítica que le hacemos es que no te metas a cuestiones de gobierno, porque los anarquistas no conseguimos objetivos por medio de negarle sus derechos a los demás, sino lo que hacemos es confiar en la libertad de las personas, y por medio de que ellos compran y venden cosas, intentan satisfacer sus necesidades, bueno, pues conseguimos una democracia en el ámbito económico y no en el ámbito democrático, porque en el ámbito democrático no se puede conseguir una democracia que está basado en la idea de quitarle propiedades a gente. ¿Cómo se me puede obligar a mí que yo pague un sistema de salud pública con el que no estoy de acuerdo, que no uso y que no me da la gana, y además que soy una persona que me encanta vivir la vida entre riesgos y peligros, y que no me interesa tener un médico? ¿Por qué tengo que pagar eso? Y además es que al pagar eso, pues, y como es forzoso, pues bueno, ¿de qué manera puede un servicio de pago forzoso corregirse a sí mismo para ofrecer un mejor servicio al consumidor? América me encanta en sus orígenes porque es la anarquía, es decir, es una anarquía donde hay un gobierno, efectivamente, y nosotros cuando hablamos de anarquía decimos que sí, la regulación tendría que existir, pero que son empresas privadas las que regulan. Hay que quitarle los privilegios a la banca. La banca no tiene por qué tener ningún privilegio, y este tema que el problema que tenemos hoy en día no es un problema de capitalismo, porque gente que no tuviera privilegios a la hora de ofertar nada, si lo único que nos impide comprar algo es el precio, o que lo queremos o que no lo queremos, y está más basado en necesidades reales y no es por decreto de que tienes que tener una bombilla que cumpla determinadas características, bueno, pues hoy tendríamos unas bombillas cojonudas en lugar de tener unas bombillas tan malas. Y en principio, bueno, la idea del vídeo era esta. No sé si ha habido alguna cosa que no he explicado bien o que me he dejado en el tintero, pero sí, yo creo que más o menos es esto la idea. Y bueno, pues si hay alguna cuestión que pensáis o que decís que, ah, no, mira, que te has equivocado ahí porque no es A y es B, bueno, pues ya sabéis, me lo decís, y bueno, ahí queda la idea.